próximo 16 de marzo se podría resolver la situación del expresidente Martín Vizcarra con relación a su inhabilitación. Él ha presentado una acción de amparo. ¿Pretende postular a la presidencia de la República? Se lo vamos a preguntar. El ingeniero Martín Vizcarra está con nosotros en los estudios de RPP. Bienvenido. Gracias, Jorge, por la invitación. Efectivamente, el 16 de marzo es la fecha prevista para que se dé una audiencia respecto a uno de los 3 amparos que están en proceso por la inhabilitación que sufrí de parte del Congreso de la República. 5 años. 5 años. Exacto. Esa fue la segunda inhabilitación, contra toda lógica, porque el Congreso de la República y la Constitución en específico dice en el artículo correspondiente que la máxima inhabilitación que puede tener cualquier ciudadano es de 10 años. A mí me inhabilitaron cuando fui electo congresista de la República, el año 2021, con la mayor votación a nivel nacional. Una semana después, el Congreso me inhabilita para que no pueda ejercer el cargo de congresista. Claro. Y luego pasa un tiempo y me vuelve a inhabilitar por 5 años más, cuando la ley dice que máximo es 5 años. Ambas inhabilitaciones están con recurso de amparo. Una se ve el 16 de marzo, efectivamente, ya estamos a 15 días de esa fecha. Sí, exacto. Y otra ya se vio en una instancia del Poder Judicial el día 10 de octubre. Es decir, la primera inhabilitación hubo una audiencia el 10 de octubre del 2022. El plazo para que pueda resolver y dictar sentencia, el 6º Juzgado Constitucional, era de 1 mes. Este 10 de marzo se cumplen 5 meses. Y seguimos esperando la sentencia del Poder Judicial. Ese es un poco los procesos que demoran tanto, porque la demanda contra el Congreso yo la presenté el 5 de marzo del 2021. ¿No? 5 de marzo. De acá a 4 días se cumplen 2 años. Un año en la práctica. 2 años. 2 años. Claro, 2 años. Ya exactamente. 2 años y aún no se resuelve, ¿no? Entonces, pero nosotros somos persistentes. Y además, cuando alguien tiene razón, tiene que insistir y luchar para conseguir el objetivo que se busca. Ingeniero Martín Vizcarra, estamos en la multiplataforma de RPP, tanto en radio como en televisión. ¿Su objetivo es postular a la presidencia de la República, retornar al Congreso, en todo caso ocupar su escaño en el Congreso? ¿Cuál es su objetivo político? Mire, hay que ver los hechos como procesos independientes. Primero que nada, yo quiero revertir una decisión del Congreso que fue ilegal, fue inconstitucional y fue abusiva. Es decir, a mí, el Congreso, cuando yo he sido presidente de la República, he tomado decisiones muy claras y firmes contra los partidos políticos que estaban en el Congreso, contra grupos económicos de poder que han generado una animadversión contra mí. Entonces, ha habido, por las decisiones que yo tomé en los 2 años, 10 meses que fui presidente de la República, han tomado decisiones que no se acogen a la Constitución. Primero, el 9 de noviembre del 2020, a mí me vacan del cargo de presidente, ¿no? Y una vacancia que no tenía justificación, y poco a poco, con el pasar del tiempo, se va a tener todos los elementos de juicio que sustentan que no hubo justificación para esta vacancia. Ingeniero Vizcarra, contésteme sin vueltas. A ver, así como el nombre del programa, ¿quiere usted volver a ser presidente de la República? Mire, para eso hay que tener varios pasos previos, ¿no? O sea, primero, yo como ciudadano quiero seguir sirviendo a mi país. ¿En dónde me encuentro? Si se da la posibilidad, en una de las diferentes variables que pueda postular y recibir el respaldo de la población, puede ser una opción, pero no es la única opción. Como líder de un partido político, en este mes de marzo estamos culminando nuestra inscripción en el Jurado Nacional de Elecciones del partido político Perú Primero, que va a tener vida activa, y vamos a participar con un partido con otros conceptos de lo que es la política tradicional, de carácter nacional, participativo, plural, es decir, donde los participantes, los
los que son miembros del partido Perú Primero puedan realmente definir a sus candidatos. Sin embargo, tiene procesos pendientes relacionados, por ejemplo, al hospital de Moquegua, al proyecto Lomas de Hilo. ¿Teme usted terminar en la cárcel? Ya tenemos dos presidentes en la cárcel. En absoluto, porque conforme pasa el tiempo se van aclarando. Precisamente una investigación del Ministerio Público que empezó en octubre del año 2020, precisamente por esos dos proyectos que yo inicié cuando era gobernador regional de Moquegua, esta investigación es la que generó la vacancia en el mes de noviembre. Pero la Fiscalía, cuando inicia esta investigación preliminar, supone que yo había cometido 4 delitos. Después de 2 años de investigación, ya está en la etapa preparatoria, ya la Fiscalía ha determinado que no se han cometido esos 4 delitos. O sea, ya los ha archivado. El delito de colusión agravada, de asociación ilícita para delinquir, que presuponía que se habían cometido, el de abuso de autoridad y cohecho pasivo propio, ha determinado que no se han cometido. Pero le reitero, hay procesos en curso. Tenemos en el penal de Barbadillo a Castillo, Fujimori, Toledo puede venir también. ¿Se ve usted en Barbadillo o no? En absoluto, porque hay elementos de convicción, como determinan y hablan en ese lenguaje el fiscal y el juez, que determinan que estos ciudadanos que han tenido la más alta responsabilidad del Perú estén donde corresponde. Y por esos mismos elementos de convicción, por el sustento que nosotros estamos presentando, como le he dicho, los 4 delitos supuestos que habría cometido la misma Fiscalía los ha archivado, los 4. Y ha sacado uno nuevo que va a investigación preparatoria. Así que estamos totalmente confiados que finalmente la verdad va a salir a la luz y todos estos hechos que han servido de base para implementar una venganza política hacia nuestra persona se van a caer como se vienen cayendo. Y nosotros somos persistentes de que esta inhabilitación posterior a la vacancia, que fue también una inhabilitación política sin ningún sustento, sin ningún argumento de tipo legal, también se va a revertir y nosotros, ese es el primer objetivo, recuperar todos nuestros derechos ciudadanos, que es lo que corresponde, y luego participar en la vida activa para colaborar con el país y para tratar de salir en la difícil situación que nos encontramos. Y sobre la difícil situación política en la que se encuentra el país, ingeniero Vizcarra, mucha gente lo responsabiliza a usted porque se señala que fue con usted cuando se empezó este enfrentamiento tan severo con el Congreso de la República. ¿Qué responde? Parece que los que dicen y afirman ese análisis no recuerdan que precisamente esta confrontación se inició con la elección del presidente Kuczynski el año 2016 como presidente de la República y que en esa misma fecha se elige un Congreso con 73 congresistas del partido fujimorista Fuerza Popular. 73 congresistas que con su lideresa, Keiko Fujimori, pretendieron gobernar desde el Palacio Legislativo. Querían asumir las dos funciones, la de legislar y la de gobernar, con la fuerza de sus 73 congresistas. Ahí comenzó precisamente esta confrontación que derivó unos meses después en la renuncia a la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski porque no podía gobernar. Yo asumo el cargo de presidente de la República por sucesión constitucional y obviamente yo recibí también toda la confrontación que había recibido el presidente Kuczynski y le hicimos frente. Nos pusimos el pecho para hacer respetar como gobierno. O sea, nosotros no hemos iniciado ninguna confrontación. Hemos sufrido la confrontación de un Congreso que quería imponer condiciones al Ejecutivo, olvidándose que en una democracia tiene que funcionar el equilibrio de poderes que cada vez más se están perdiendo en nuestro país. Pero el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, y lo dijo aquí en RPP, lo ha calificado a usted de oportunista que le hizo mucho daño al país. Fueron sus palabras. Sí, y yo, como también lo he dicho en algunas entrevistas, no quiero responderle a Pedro Pablo. ¿Cómo lo recuerda usted? Con mucha estima, una persona muy capaz, muy bien preparada,
pero que le faltó convicción política para ejercer el cargo de presidente. Pero sí, lo respeto y le estimo mucho a Pedro Pablo. Sin embargo, yo no hablo hace mucho tiempo con él. Entonces, el entorno que rodea al expresidente Kuczynski le dice al oído lo que finalmente él expresa, ¿no? Y ha expresado esa opinión que no la comparto, pero que la respeto. Yo no tengo que estar de acuerdo con todas las opiniones que dan de mí. Lo respeto. Y eso no disminuye la estima y consideración que tengo por Pedro Pablo Kuczynski. Pero un poco, si vemos por dónde va la línea de sus declaraciones, es la línea del entorno que está al lado de Pedro Pablo Kuczynski. Porque no ha dicho solamente eso. Vean, en el conjunto de las declaraciones del expresidente Kuczynski, él ha dicho que para él la presidenta Dina Boluarte debería quedarse hasta el 2026, cuando el 90% de la población opina lo contrario. Opina que deberían haber elecciones. Ya vamos a hablar de eso. Entonces, lo que quiere decir que pero su entorno está... Para terminar con el tema del expresidente Kuczynski, ¿siente usted que lo traicionó en algún momento al expresidente Kuczynski? ¿Quién? Usted. En absoluto. Esto ha sido simplemente la sucesión presidencial. Se lo pregunto porque, por ejemplo, Luis González Posada habló de que lo buscó usted para conversar con Alan García y forzar una suerte de apoyo en el Congreso. En ese momento teníamos congresistas apristas. Lo ha dicho Luis González Posada. Mire, ni he hablado nunca con Alan García, ni con González Posada, en absoluto. Es que, recuerden ustedes, hagan un poquito de memoria. Esto se hace solo 5 años. No había un acuerdo entre el fujimorismo y el aprismo para manejar el Congreso y tratar de manejar el Perú a través de una posición que tuvieron con los 73 congresistas fujimoristas y los 5 congresistas apristas. El contubernio que había entre el APRA y el fujimorismo, no todos hemos sido testigos de ello. Entonces, y ese grupo político, precisamente el APRA perdió su inscripción. O sea, perdió su inscripción. Y el fujimorismo de 73 congresistas pasó luego en el siguiente congreso a una representación muy disminuida. Obviamente, me ven a mí como un enemigo político, ¿no? Yo no veo a enemigos políticos, yo veo contrincantes políticos. Esa es la diferencia. Pero esos que me ven como enemigo político pueden decir cualquier cosa para tratar de desprestigiarme, pero no lo van a lograr. Y ha hablado del entorno de PPK, de Pedro Pablo Kuczynski. ¿De quién estamos hablando? ¿De Mercedes Arauz, por ejemplo? Las personas que lo visitan, ¿no? Ustedes pregúntenle al mismo expresidente Kuczynski con quiénes conversa. Tiene un grupo de personas que están siempre alrededor y que son ahora la gente de extrema derecha que dicen que todo está bien, que las protestas sociales hay que controlarlas con represión, con dureza, con las fuerzas del orden, pero que disparen para controlar la voz cuando levantan los peruanos en señal de protesta. Entonces, y que la presidenta Boluarte debe estar sin ningún problema hasta el 2026. Entonces, cuando uno ve ese tipo de declaraciones, ya sabe cuál es el entorno, ¿no? Cosas que yo no comparto. Yo creo que debería haber una salida a esta crisis que estamos viviendo. ¿Cuál puede ser la salida para usted? Yo creo que no hay otra salida que el adelanto de las elecciones, pero un adelanto ordenado. O sea, tampoco un ordenado, porque ahí hay alguien que dice, no, hay que adelantar las elecciones de acá 2 o 3 meses. No, se tiene que hacer un adelanto ordenado, con 6 o 8 meses de anticipación. Y para eso depende mucho una actitud de responsabilidad del Congreso. Ese Congreso que tiene 6% de aprobación. Yo no recuerdo, este mes cumplo 60 años de vida. Y en mis 60 años no recuerdo un Congreso que haya sido tan desaprobado como este. No recuerdo, 6% de aprobación. Responsablemente, entonces, pensando de esa manera, ¿cuándo deben ser las elecciones? ¿2023? Ya parece lejano. Ya, es imposible por culpa del Congreso. Era completamente viable que hayan elecciones el 2023 si es que en el mes de enero o febrero responsablemente el Congreso hubieran aprobado el primer adelanto de elecciones y luego ahora en marzo, ya en la siguiente legislatura, puedan aprobar en segunda votación el adelanto de elecciones. Pero ahora en marzo, y creo que va a haber pleno esta semana para tratar este tema, sí, recién sería la primera
votación aprobando el adelanto de las elecciones. Tendríamos que esperar hasta agosto. Hasta agosto. Y obviamente, agosto ya no se puede hacer unas elecciones agosto en 5 meses antes que termine el año 2023. 2024 entonces. Tendría que ser en el primer semestre del 2024. Esa es la salida. Sin embargo, hay congresistas que han dicho que no están muy ajenos a la idea de que la presidenta Dina Boluarte se quede hasta el 2026. No, hay un acuerdo tácito. Hay un acuerdo entre el Congreso y el gobierno para ambos quedarse hasta el 2026. Los dos están muy cómodos. ¿Habla usted de una suerte de cogobierno? ¿Congreso Ejecutivo? Es que el Ejecutivo, que fue elegido, porque recordemos que la presidenta Boluarte ha sido vicepresidenta del presidente Castillo. Así es, fue en su fórmula presidencial. Elegido por el Perú, que quería un gobierno de izquierda. Por eso eligió a Pedro Castillo, porque sus propuestas eran de izquierda. Y actualmente Castillo no hizo un gobierno de izquierda, no hizo ningún gobierno, porque Castillo tuvo en el Perú un desgobierno. Y ahora viene en la sucesión presidencial, ingresa Boluarte a la presidencia. Muy bien. ¿Y qué gobierno está ejerciendo Boluarte? Un gobierno de derecha. Entonces, por eso la indignación también de los peruanos. Porque la mitad del Perú no quería un gobierno de la dupla Castillo-Boluarte. Y la otra mitad sí quería. Pero la mitad que sí quería y respaldaba se ve traicionado ahora con la actitud de Boluarte, porque no está haciendo un gobierno que les ofreció a ellos. Entonces, el 50% que nunca creyó en ese gobierno y el otro 50% que sí creía, está ahora desilusionado, desencantado por la actitud de Boluarte, unida a la extrema derecha. Vemos cómo coinciden perfectamente Renovación Popular, Fuerza Popular, coinciden y dan todo su respaldo al gobierno, porque hay una alianza no formal, pero sí una alianza en el sentido de que hay coincidencia en la toma de decisiones e incluso en los discursos que dan, en el sentido de las palabras, la presidenta con las fuerzas de extrema derecha del Congreso. Si Dina Boluarte lo llama a usted para conversar como expresidente, ¿asistiría, conversaría, dialogaría con ella? Sí, por supuesto. Por supuesto. Y le haría todos los consejos que estén a mi alcance para que conduzca al Perú de la manera adecuada en un proceso de transición hacia un nuevo gobierno con elecciones adelantadas. Si se entiende de que queremos encontrar una salida al Perú, todos tenemos que colaborar que en esa transición podamos generar las condiciones que se genere puestos de trabajo, que se mejore los ingresos de los peruanos, que se mejore los aspectos fundamentales para una vida digna de los peruanos. Eso no está ocurriendo. Entonces, todos tenemos que colaborar. Yo tengo diferencias con las decisiones que toma en el gobierno la presidenta Boluarte y principalmente el primer ministro Otárola, ¿no? Porque yo creo que finalmente las decisiones más importantes en el actual gobierno no las toma la presidenta, las toma el primer ministro. Es que quien realmente está gobernando es el primer ministro. Nos dice usted que quien está gobernando no es la presidenta Dina Boluarte, sino Alberto Otárola, el premier. Obviamente, eso es claro. Actualmente quien sostiene al gobierno, quien le pone la fuerza, quien le da la actitud esta de que es... que no pasa nada, que las protestas hay que desestimarlas, que no va a haber ninguna toma de Lima, que finalmente los que protestan se van a cansar y que esto va a regresar a la normalidad y que el 90% de la gente que quiere una transición democrática, que no se siente satisfecho ni con el gobierno ni con el Congreso, se puede dejar de lado y que se puede prescindir de ellos. Esa posición, quien la sostiene es Otárola, no la presidenta Boluarte. ¿Pero tan fácil de manejar es la presidenta Dina Boluarte? Es que... ¿Tan fácil de manipular o de manejar? Porque se decía eso también, del expresidente Pedro Castillo, que había un entorno que lo manipulaba. Mire, como es claro, ha sido muy complicado los primeros 2 meses del gobierno de la presidenta Boluarte. Que se inaugure un gobierno con 60 muertos
algo realmente dramático. Y sabemos, porque le hemos visto a la presidenta, yo me recuerdo cuando se reunió el Acuerdo Nacional y ahí se habló del primer fallecido en Puno y ahí se desapareció por una semana no dio la cara, estaba realmente afectada, pero al final ha sido el premier y el equipo que lo acompaña el que la ha obligado o animado a que siga adelante, porque las consecuencias que puede tener judiciales o penales por los actos que han ocurrido en el país, con las muertes que se han sucedido, pueden ser realmente muy graves para la presidenta. En consecuencia, la recomendación y finalmente lo que ha aceptado la presidenta es continuar en esta situación en que nos encontramos, donde la fuerza de la represión está primando por sobre el diálogo y la búsqueda de consensos. Y democracia es dialogar. Democracia es conversar, discrepar, pero conversar. Y eso se ha dejado de lado por mano dura y represión. ¿Y qué responsabilidad tiene el Congreso de la República? Usted lo mencionó hace unos instantes, un Congreso que tiene apenas 6% de aprobación. ¿Cuál es su responsabilidad? Mire, al inicio se podía decir que la falta de rumbo del país era una responsabilidad del Ejecutivo. Y los congresistas mismos lo decían. Y está bien, al inicio era una responsabilidad del Ejecutivo. Estaba en el Congreso el que encuentre una solución a ese problema. Y la solución, los mismos congresistas dijeron, cuando ha entrevistado usted y diferentes periodistas, los congresistas decían que estaban de acuerdo con las elecciones, la mayoría de congresistas. Entonces saben que esa es la solución a la crisis, pero no la han implementado, no han llegado los votos necesarios. Desde ese momento, cuando se han pasado el mes de diciembre, el mes de enero y el mes de febrero, alargando la legislatura que terminaba en diciembre, la del año pasado, hasta febrero para encontrar una solución y no encontrarla, desde ahí se vuelven corresponsables. Ahora, los problemas del país no solamente son culpa del gobierno, también son del Congreso, porque teniendo en sus manos la solución, no la han implementado, no han querido implementar la solución. Entonces, si tú tienes la solución en la mano y no lo haces, te haces cómplice. Entonces, o son, como digo, o hay una alianza o hay una complicidad entre el gobierno y el Congreso por la situación que estamos atravesando, que no solamente está generando una situación de incertidumbre, inestabilidad en el Perú, ¿no? Suben los precios, la inflación de enero ha estado 8-9%, lo que normalmente esperamos una inflación al año del 2-3%, en un solo mes han subido 3 veces. O sea, es realmente... las agencias nos están mirando con riesgo, un país en riesgo en el aspecto económico. La ONU ahora le está pidiendo explicaciones sobre la falta de respeto a los derechos humanos y da 60 días para que el Perú pueda aclarar ese tema. Lo que nunca ha ocurrido, que en el Perú tengamos los presidentes de Chile, de Argentina, de Bolivia, de Colombia, de México, y ahora el subsecretario de Estado de Estados Unidos refiriéndose al Perú y metiéndose en los problemas internos del Perú. Miren lo que estamos llegando por la falta de manejo y claridad en las decisiones que debe tomar en favor de la población. ¿Y está bien que el Ejecutivo haya retirado al embajador de México? Sí, totalmente de acuerdo. Ahí sí coincide con el Ejecutivo. Coincido con el Ejecutivo. No se puede aceptar tanta majadería del presidente López, el presidente de México, ¿no? Ya está mal que un presidente de otro país se mete en los asuntos internos del Perú. Eso está mal, ¿no? Pero es peor que lo haga así con mentiras y falacias. Y lo que dice López Obrador, el presidente de México, sobre la lectura de lo que está pasando en el Perú está totalmente equivocado. Y yo no creo de que él no tenga información. Lo que pasa que la afinidad política con el expresidente Castillo lo hace defender causas que nosotros, los peruanos, sabemos están absolutamente perdidas. Y eso no le podemos aceptar ni a López Obrador ni a ningún presidente.
El contralor Nelson Schack ha señalado que se gastan al menos 3.000 millones al año en consultorías y que va a investigar las consultorías desde su gobierno, expresidente Martín Vizcarra. ¿Teme usted que su situación judicial se complique a raíz de esta decisión de la Contraloría? En absoluto. Y es más, es conveniente que la Contraloría haga su trabajo y es necesario que investigue este tipo de consultorías para que diferencie la paja del trigo, ¿no? Porque no se puede decir prohibir las consultorías, porque son necesarias, pero cuando están sustentadas. Pero cuando hay una consultoría para beneficiar a mi amigo o a la empresa tal o cual, esos hay que evidenciar y hay que sancionar, porque hay consultorías que tienen un fin, un objetivo y están justificadas, pero hay consultorías que simple y llanamente no nos llevan a ninguna parte el resultado de la consultoría y solamente sirve para beneficiar a gente o amistades. Y esas sí hay que castigar y hay que denunciarlas. Finalmente, ha encontrado una pantalla muy importante a través de las redes sociales, congresista Vizcarra. ¿Va a seguir activo durante lo que sobra de lo que ya se ha iniciado, ¿no? Una suerte de campaña electoral anticipada? Ojalá que sus palabras sean premonitorias, en el sentido que me ha dicho congresista Vizcarra. Le dije congresista Vizcarra. Uy. Por eso. O sea, es soy congresista electo. Es congresista, soy congresista electo, por no supuesto. Ha ejercido. No estoy ejerciendo. Y ojalá que los amparos que hemos presentado y que están próximos a recibir sentencia, recojan sus... ¿Pero se ve usted en el Congreso, regresando a este Congreso que usted tanto critica? Mire... Porque usted lo critica, tiene 6%. ¿Por qué regresaría a este Congreso? Pero es que no se trata donde me sienta más cómodo. O sea, no se trata de uno, se trata de dónde puedes contribuir. Yo creo que con ese 6%, con ese rechazo de la población, yo creo que sí podría en este Congreso tener una voz diferente a las actuales para encauzar hacia representar no solamente a los 200.000 personas que pidieron que yo esté en el Congreso, no solamente representarlos a ellos, sino representar a millones de peruanos que no se sienten representados por los congresistas de los diferentes partidos políticos en el Congreso. Entonces, no es que es bonito o es feo, es cómodo o es incómodo. Si te toca y es una responsabilidad, hay que asumirla. Yo la asumiría. Yo estoy peleando para que se me retire la inhabilitación para estar en el Congreso, para desde el Congreso pelear por los peruanos, para el Congreso buscar la salida política. Pero no lo quieren mucho en el Congreso, ¿eh? No lo quieren mucho en el Congreso. Seguramente, y yo no voy a estar solamente donde la gente me quiera o me aplauda. O sea, yo tengo que estar donde debo estar, y ahí estaré generando, y estoy seguro que habrán adhesiones de diversos congresistas que respalden una posición realmente objetiva y en búsqueda de lo mejor para el Perú. Y en este momento, lo mejor para el Perú sería que el actual Congreso, de manera responsable, tenga un acto de desprendimiento y busquen el consenso para lograr el adelanto de las elecciones en el más corto plazo posible. Muchas gracias, ingeniero Vizcarra. No, gracias a usted. Martín Vizcarra, expresidente de la República, ha contestado nuestras preguntas sin vueltas en RPP Televisión. Volvemos con más.